Buenos días, hermanos. Dios les siga bendiciendo, mis amados hermanos. Le damos las gracias al Señor que estamos acá, hermanos, pudiendo pues disfrutar del amor del Señor, de la misericordia que Él nos ha dado. Amén. En este lugar, pues este recinto de oración, donde todos nos congregamos para alabar, glorificar y exaltar el nombre del Señor, pero también aprender de su palabra, que es lo que vamos a hacer ahora, aprender de la palabra del Señor. Bueno, mis amados hermanos, usted sabe que venimos de un estudio ya que terminamos, la iglesia y la verdad, como columna y baluarte de la verdad, la iglesia. Y le damos las gracias al Señor por esas enseñanzas que nos han servido de pilar fundamental para la obra del Señor y el evangelismo. Pero vamos a seguir con esta serie que vamos a ver ahora, la obra del Espíritu Santo en el mundo. La obra del Espíritu Santo en el mundo. Nuestro Señor Jesucristo dijo que el Espíritu Santo, a cual el mundo no ve ni le conoce, no le puede conocer. Entonces, cabe destacar pues de ver cómo Dios hace esa obra a través del Espíritu Santo en el mundo. ¿De qué manera? Si el mundo no conoce al Espíritu Santo, no le puede ver. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos enfocar en este estudio? La obra del Espíritu Santo en el mundo. Cuando se habla acerca del Espíritu Santo en este Evangelio de Juan, que vamos a ver precisamente en el capítulo número 16, donde hemos tomado, nuestro hermano pastor tomó la cita de este estudio, donde dice en el poderoso nombre de Jesús, el verso 8 del capítulo número 16, que es el texto bandera que vamos a tener en esta serie. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces fíjense que esa es la obra del Espíritu Santo en el mundo, el propósito. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y del juicio. Pero en el capítulo número 17 dice el Señor Jesucristo que ellos no son del mundo porque ya pertenecen a Cristo, pero que están en el mundo. Y Jesucristo también le dice a ellos, ustedes son del mundo, pero yo no soy de este mundo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo habla, como que trae contradicción, porque Él dice que Él no es de este mundo, pero que ellos son de este mundo. Y luego también después le dice que ellos no son del mundo, que ya son de Él. Entonces, eso es algo que nosotros debemos entender, porque el hombre es regenerado espiritualmente, ya pertenece a Dios, pero la carne está en pecado todavía, hay maldad en la carne, tiene que ser regenerada. Por tanto, todavía la carne sigue perteneciendo a la obra de este mundo, que es la que ha salido del polvo. Y eso es lo que dice Juan en su primer capítulo, que una cosa son los hijos de Dios según el Espíritu Santo y otra cosa son los hijos de Dios según los que han salido del polvo de Adán. Son dos cosas diferentes. De hecho, antes que esta serie la comenzáramos o se trayera a la luz este texto, yo he venido haciendo una serie de estudios sobre la regeneración, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto. Cabe destacar, hermano, que este pensamiento acerca de la obra del Espíritu Santo y lo que va a hacer el Espíritu Santo como instrumento de guía, de verdad, en la iglesia, el Señor Jesucristo, Él dice, yo me voy, pero yo le voy a preparar un lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. O sea que ese es entonces el propósito y la obra del Espíritu Santo, convencer al mundo, transformar al mundo para llevarlo a Cristo, no solamente aquí en esta tierra, sino también llevarlo al cielo. Nosotros aquí estuvimos, hermano, viviendo un proceso fuerte con nuestro hermano pastor, no fue fácil, nuestra mente, nuestro corazón desea algo, pero finalmente, hermano, se concluyó la voluntad de Dios. Quizás todos nosotros como seres humanos siempre nos queremos tener cerca, que todos vivamos como dice la Biblia, como vivió Matusalén, pero bueno, es la decisión del Señor, hermano. Por más que nosotros oramos, le pedimos al Señor, clamamos, finalmente se cumple el propósito de Dios. Y fíjense que esto nos conecta con lo que el Señor Jesucristo dice, para que yo donde voy a estar, ustedes van a estar. De manera que dice el apóstol Pablo, sea que vivamos o sea que muramos,
somos del Señor. Entonces, ya bien sea que sea mi mamá, mi papá, mi hijo, si yo soy pastor, soy evangelista, sea lo que sea, y yo amo a algo o amo a alguien, pero ya esa persona es de Cristo, no nos pertenece. Y el día que Cristo lo llame, ¿quién puede decirle que no, hermano? Y ya bien sea que seamos nosotros mismos también, nosotros tenemos que estar preparados para que cuando Cristo nos llame, y esa es la obra que el Espíritu Santo hace aquí con ese propósito. Eso lo dice el capítulo número 14. Así que vamos a leer estos versículos, hermano, porque más allá de la introducción que yo tengo acá, que quizás pudiera sonar un poco más técnica o más profesional, porque esto lo estamos pasando también por las redes sociales. Y hay personas, pues, hermano, que tienen que ser bien informadas. Las ideas, pues, que uno tiene muchas veces coloquial en la mente, tratar de transmitirla para que las personas puedan ver y entender, hermano, el propósito de Dios, la obra que Dios está haciendo en este mundo, pero a través también de la iglesia, porque la iglesia es el instrumento. Esto lleva como título, son 3 capítulos muy importantes que luego en el trayecto de estos estudios los vamos a ver. Usted sabe que yo siempre acostumbro a dar pues una definición introductoria acerca del libro en la cual nosotros tomamos un tema, y en esta vez vamos a tomar este libro de Juan. Pero el tema del Espíritu Santo está enfocado muy brevemente en 3 capítulos, que es el 14, el 15 y el 16, hablando acerca de esa obra del Espíritu Santo. Ahora, si bien es cierto, hermano, la obra regeneradora tiene su fuente en Cristo Jesús, pero tiene su obra culmine neumatológicamente. Cuando digo neumatológicamente es porque la palabra neuma, que es espíritu, esa obra la concluye, es el Espíritu Santo, pero fue producida por medio de Cristo Jesús en la cruz. Pero sin el Espíritu Santo no puede ser llevada a cabo. Entonces, leemos la palabra en el poderoso nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Y dice el subtítulo acá, este es el verso 5 de este capítulo número 16, y tiene un subtítulo que no fue añadido por los apóstoles. Estos subtítulos al parecer fueron añadidos en el siglo IV. Dice, esto no os dije al principio, porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llegado a vuestro corazón. Fíjense que ya en el capítulo número 14, uno de los discípulos le pregunta, Señor, ¿cómo pues vas a saber dónde tú vas si nosotros no sabemos el camino? Es por eso ahora él le dice que ya no le van a preguntar, porque ya le he explicado todas las cosas. Dice, antes porque os he dicho estas cosas, tristeza os ha llenado vuestro corazón, porque él le dice, yo me voy a morir, voy allá a la cruz, me van a entregar, quizás muchas cosas que no están aquí, que Juan no las puso todas completas. Pero después dice, pero yo os digo la verdad, y esta es una gran verdad, os conviene que yo me vaya. Ahí está la realidad y la clave. Conviene que Él se vaya. Dice, ¿por qué? Porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Esto también es un misterio, porque en el capítulo número 14, Él le dice que el Espíritu Santo está con ellos, pero va a venir. ¿En qué sentido? No es que va a venir presencialmente, porque el Espíritu Santo está en todas partes y abarca todo. La venida que el Señor Jesucristo quiere mostrar aquí es una venida transformadora, renovadora. O sea, es la obra del Espíritu Santo. Más que todo, una venida presencial es la obra que el Espíritu Santo va a hacer en cada uno de ellos, que ellos también son del mundo. Y entonces serán transformados. Dice, cuando Él venga, entonces ahí es donde Él va a dar todos estos detalles. Dice, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Os lo enviaré. Entonces, o sea, si ellos tienen el Espíritu Santo, Jesucristo lo va a enviar. Entonces, o sea, hay como que, cuando uno lee la Biblia, como que nos da un choque de lo que espiritualmente nosotros no podemos entender. Hay una obra en el Espíritu que sucedió aquí que nosotros no podemos entender. Pero el Señor Jesucristo lo dice. Cuando vayamos a ver estos 3 capítulos más adelante, usted más o menos va a ir
captaremos más lo que yo le quiero decir. Y dice, cuando Él venga, ahora fíjese que ahora Él está hablando no simplemente de una venida que está por allá y va a llegar acá. No, porque ya ellos tienen el Espíritu Santo ahí, cerca de ellos, porque dice la Biblia que el Espíritu Santo acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ya ese texto no es para el nuevo pacto, porque el Espíritu Santo ahora no está a nuestro alrededor. Nosotros ahora somos templo y morada. Nosotros como iglesia, y usted lo ve en muchas congregaciones, el Espíritu Santo acampa alrededor de los que le temen, pero esa definición y ese concepto es del antiguo pacto, cuando el Espíritu Santo no era morada, y por eso que acampaba alrededor, porque entraba y se iba. Eso es lo que se llama en la teología la habitación, diferente de la morada, porque el Espíritu Santo venía, habitaba, hacía que el profeta hablara, lo convertía en rey, lo ungía y después entonces acampaba alrededor, porque no podía morar adentro, porque el hombre no había sido regenerado por la sangre de Cristo. Cuando viene el Espíritu Santo, el apóstol Pablo no dice que el Espíritu Santo acampa alrededor, sino que dice que somos templo y morada. Cuando uno le dice esto a un hermano que lo han enseñado, dice, hermano, ¿cómo usted va a decir que el Espíritu Santo no acampa alrededor de nosotros? Porque el pastor lo ha enseñado así. Y yo lo respeto, hermano. Pero cuando nosotros venimos al nuevo pacto, ya el Espíritu Santo no solamente está alrededor de nosotros guardándonos como un vallado, sino que ahora está dentro de nosotros ese poder. Y ya puede ser desatado por nosotros como iglesia, en oración, en poder. Era diferente en el antiguo pacto. Y todos somos un cuerpo. Es por eso que cuando es lo que Jesús va a decir aquí ahora, que eso estaba en el antiguo pacto, pero que ahora va a ser una realidad. Dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de juicio, de justicia y de juicio. Entonces en el antiguo pacto había regeneración, había esa vida eterna. Entonces eso es uno de los estudios que yo hice últimamente. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Hay una nueva realidad. El Mesías va a ser desechado. El mismo Dios que está en la tierra, en carne y hueso, caminando con los pies descalzos, va a ser desechado. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. El mundo está imposibilitado de creer a la doctrina de Cristo. Dice, de justicia por cuanto voy al Padre. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, justificado en el Espíritu. Concuerda con lo que está aquí, espiritualmente. De justicia por cuanto voy al Padre. Y dice, y no me veréis más. Y de juicio, es importante esto también, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Esto lo hablamos nosotros en el capítulo 13 al 18 de Isaías. Recuerdan que Dios viene a juzgar al mundo, a las naciones, viene a juzgar al pueblo de Israel y viene a juzgar al príncipe del mundo, quien tiene a las naciones engañadas, que es el capítulo número 14 de Isaías. Aquel lucero de la mañana que caíste, que eras así y engañas a las naciones, iba a ser juzgado, iba a ser despojado de ese poder. Pero fíjese que los que son despojados de ese poder totalmente son aquellos que creen en Cristo. Entonces esa palabra que está en Isaías del capítulo número 13, el capítulo número 23, se cumple totalmente espiritualmente en nosotros. Porque ya el príncipe de este mundo fue juzgado en nuestras vidas. Nosotros como mundo fuimos juzgados en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo hace la obra que dice Isaías 11. Él matará con su boca el espíritu del impío y regenerará su espíritu nuevo y pondrá espíritu de sabiduría, espíritu de consejo en nosotros, que es lo que estamos haciendo ahora. Y la capacidad de procesar todo lo que yo estoy diciendo aquí. Porque entonces ustedes no están aquí escuchando esto porque, oye, me fastidia, me cae mal, sino que nos estamos alimentando y tenemos la misma idea porque Cristo nos está hablando. Y dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya, no es que va a ser juzgado, hermano, no es que va a ser juzgado, ni que el mundo va a ser juzgado, ya. Esto es Jesucristo hablando, hermano. No es que nosotros visualizamos en el Apocalipsis el trono blanco allá, que va a venir un juicio. No, ahora, dice Cristo, ya ha sido juzgado. Entonces, ¿qué nos presenta en el Apocalipsis ese trono blanco? Bueno, la obra de Cristo en la cruz, que ya hubo un juicio. Y todo el que muere, como dice Hebreo, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. ¿Y después de esto qué? ¿Van a esperar un juicio? No, el juicio ya. El juicio. Todo eso, hermano, lo que pasa es que como nosotros estamos acostumbrados a ver la palabra hoy en día en películas
y nos muestran algo cinematográfico, muchas veces nos confundimos. Porque quizás nosotros estamos visualizando, no lo sabemos tampoco, que cuando Jesucristo venga va a haber un trono blanco y todas las almas estarán delante de ti, toda rodilla se doblará. Pero eso no va a ser para decirle, mire, usted yo lo voy a jugar, no, sino que ya, después que el hombre sale de este cuerpo, ya ha sido juzgado. Ahí lo que el hombre va a tener es el veredicto de su sentencia y el lugar eterno donde él va a morar después, porque no aceptó a Cristo. Y los que lo aceptaron van a morar con él. Pero ahí no es que al hombre se le va a dar, no, ya el hombre ya ha sido juzgado. El diablo ya ha sido juzgado con sus ángeles. Aparte entonces de esta introducción que yo he dado, hermano, como ya les he dicho, no nos olvidemos el texto base de Juan capítulo número 16, verso 8, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Fíjese cómo convence de pecado el Espíritu Santo al hombre, cómo le convence de justicia y cómo le convence de juicio. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Espíritu Santo para hacerle ver al hombre? El punto de partida de esta serie exige una definición clara y bíblica del término mundo. Del término mundo. Porque el mundo, hermano, el mundo no es simplemente un sistema nada más. La palabra mundo es la palabra sistema, que es la palabra cosmo, donde utilizan las mujeres la palabra cosmetología, para pintarse, para los cosméticos. ¿Recuerdan? Las mujeres compran los cosméticos para pintarse. Eso es un sistema de belleza. Eso es lo que dice la palabra mundo. Entonces, el punto de partida de esta serie exige, es importante, hermano, tener claro el término mundo. En la Escritura, especialmente en el Nuevo Testamento, la palabra mundo, que es la palabra con K, cosmos, con K en griego, cosmos, así como se le digo yo, K-O-S-M-O-S, no se refiere solamente a la creación material, o sea, a este mundo que nosotros vemos palpable, sino a un sistema organizado de vida independiente de Dios. Fíjese, porque esta es la definición en griego que los apóstoles le dieron, precisamente el apóstol Pablo, sino un sistema organizado de vida independiente de Dios, corrompido por el pecado y gobernado bajo el príncipe de la rebelión contra Dios, Satanás. Entonces el mundo, ¿cuándo comenzó el mundo? ¿Y qué es el mundo? Ahora fíjese, es necesario distinguir entre el mundo y la creación, porque nosotros pudiéramos decir, no, este mundo, lo creado, no, porque entonces estaríamos haciendo a Dios partícipe del mundo, y el Señor Jesucristo dice que Él nada tiene con el mundo, pero si Él es el dueño de la creación, y cuando Juan hace su evangelio dice, en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y todo fue creado por medio de Él y para Él, o sea que de Cristo es la creación, a Él le pertenece, Él se relaciona con la creación, pero no se relaciona con el mundo. Entonces fíjese, cielo y tierra es la obra de Dios, el mundo es el sistema, una realidad que surge a partir de la entrada del pecado y la rebelión en el huerto del Edén. No tiene nada que ver con la obra de Dios por sus manos o por su boca. El mundo no es la creación original, no es la creación original. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí no aparece el concepto mundo como sistema caído. Todo lo creado era bueno, dice. No había un sistema maligno ni de maldad, ni Satanás tampoco gobernaba. Era Dios el que gobernaba todo y todo era bueno. Fue creado para la gloria y honra de su nombre. Y dice Génesis 1:31, y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, en gran manera. No hay corrupción, ni sistema de oposición. Todo concuerda con la voluntad de Dios en armonía para glorificar, exaltar, alabar y disfrutar de lo que Dios había creado. Ahora, el mundo surge con la entrada del pecado. Ahí está. El mundo surge con la entrada del pecado. Hace muchos años yo también estuve desarrollando este tema,
porque yo me metía por las redes sociales y buscaba muchos estudios de cuándo comenzó el mundo, qué es el mundo, cómo se desarrolla esta idea y por qué el mundo. Esos conceptos, esas preguntas siempre nosotros tenemos que hacernoslas en la mente. Romanos 5:12. Romanos 5:12. Aquí está el surgimiento del mundo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, fíjense que entonces pudiera traer una confusión de pensamiento. O sea, ya el mundo existía y entró el pecado, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Fíjese, por tanto, cuando el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Entonces, se cae todo el argumento que yo estoy diciendo, se cae todo ese argumento porque ya el mundo existía. Si ya el mundo existía, quiere decir que entonces que el pecado está entrando en lo que ya existía en el mundo. No, no es así. Sino que simultáneamente la entrada del pecado es la que arroja este sistema, arroja el mundo. Aquí el apóstol Pablo introduce una verdad fundamental. El pecado se introduce en el mundo como sistema de muerte, corrupción y separación a Dios. Separación a Dios. Entonces, la palabra identifica también tiene como cierta idea de hacer una relación de lo que existe con el mundo, de la existencia de las cosas, para que nosotros podamos entender. El apóstol Pablo hace un paralelismo, pero no es que ya esto existía, sino que fue dado a luz de una vez. Y usted lo vamos a ver para que usted vea cómo yo lo voy acá a estar ilustrando con lo que dicen los apóstoles. El huerto del Edén no era el mundo. En ese sentido, era un entorno de comunión con Dios. El mundo comienza cuando el hombre cae y se establece una estructura de vida separada de Dios. Ahí entonces, ¿por qué el mundo? Porque el hombre hace un sistema paralelo al que ya Dios había creado. Y entonces ahí es donde viene la guerra, la lucha entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Porque Dios no solamente había creado al hombre, Dios también creó los ángeles. Los ángeles se rebelan y quedan una parte con Dios y entonces empieza esa guerra. Y Satanás entonces entra con dos instrumentos, los ángeles caídos y los hombres caídos. Entonces los hombres que Dios llama, que están conjuntamente también paralelos con los ángeles en la voluntad de Dios, entonces ahí es donde empieza la guerra, esa lucha. Vamos a ver, para que vayamos engranando más en esta idea que yo estoy dando, el Cordero y el propósito eterno. Fíjese, el Cordero y el propósito eterno. ¿Qué dice Apocalipsis 13:8? Para aclarar un poco más esta idea que yo les quiero dar. Apocalipsis 13:8, que fue un texto clave que yo tomé para yo traer a la luz este tema y esta idea que yo le estoy dando. Dice Apocalipsis 13:8, el Cordero que fue inmolado, fíjese, el Cordero que fue inmolado, no dice que será inmolado, dice, desde el principio del mundo, desde el principio del mundo fue inmolado. O sea que ya en la mente de Dios, ante de suceder todas estas cosas, eternamente en la mente de Dios, porque el Apocalipsis está dado así, en una mente eterna, una mente espiritual, ya el Cordero de Dios estaba preparado para esto. Entonces fíjense lo que dice Primera de Pedro 1:19-20. Ya destinado, fíjense, ya destinado, dice Pedro. Primera de Pedro, para ustedes que están anotando, Primera de Pedro, capítulo número 1, versos 19 y 20. Ya destinado desde antes, fíjese, ahora sí pone el apóstol Pablo la palabra antes, de la fundación del mundo, antes. O sea que el mundo como realidad que vemos ahora no existía. No existía. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, Dios tenía un propósito, ya Dios lo sabía todo, ya había un destino, pero manifestado en los postreros tiempos. Es por eso que yo le estoy diciendo que es un sistema nuevo, entremezclado entre el hombre y Satanás, y se crea entonces una batalla antagónica en contra de Dios, un antagonismo que los tenemos presentes hasta que Jesucristo venga y acabe con todo.
Ahora, esto no significa que el pecado existía antes de la creación, sino que Dios en su presciencia, esta es la palabra presciencia, lo que dice nuestro amado apóstol Pedro, es quien introduce esta palabra en su carta, la presciencia. Estableció un plan redentor antes de que el mundo, o este sistema caído existiera. Ya Dios tenía, como dicen por allá en el argot popular, una carta bajo la manga. ¿Y esa carta quién es? Cristo. Síntesis doctrinal que vamos a ver de esta introducción, hermano, de lo que hemos visto ahora. Dios crea un orden perfecto. No existe el mundo caído. El pecado introduce el mundo como sistema. Dios ya había determinado la redención en Cristo antes de que ese sistema viniera a existencia. Entonces, ¿está claro entonces ese concepto? ¿Cuándo surge el mundo? ¿Cuándo surge este sistema? ¿Cómo se origina? ¿De qué manera? ¿A dónde tiene su origen? ¿De dónde emana? ¿Cuáles son sus consecuencias? Todas esas cositas las vamos a ir viendo también. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando ahora? La obra del Espíritu Santo en el mundo. Ahora sí podemos estar un poco más claros qué es lo que viene a hacer el Espíritu Santo, a qué se va a enfrentar, qué va a hacer. Entonces el Espíritu Santo no solamente va a hacer una regeneración en el mundo como sistema espiritual caído en nosotros, sino que también lo va a hacer materialmente, que es lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo número 1 y en Colosenses capítulo número 1, que Dios en Cristo Jesús pensó hacer nueva todas las cosas. El hombre fue introducido en el plan de Dios, porque Dios pudiera haber regenerado todas las cosas, condenar a Adán y vivir con sus ángeles, que quedaron ahí con él, pero Dios le plació a través de Cristo, no solamente regenerar todas las cosas, sino que también incluir al hombre en su plan de regeneración y salvación. Entonces, fíjese, vamos a ver también, usted sabe que estos mensajes también los vamos a pasar como mensajes evangelísticos, prédicas, pero acá, hermano, tenemos que ver el estudio, porque nosotros predicamos, pero ¿cuál es la raíz de la predicación? ¿Por qué viene la predicación? Entonces, en esta introducción que nosotros hemos dado, entonces sí ahí vamos a entender por qué se predica. ¿Cuál es el fundamento de la predicación? ¿Cuál es el propósito de la predicación? ¿Y cuál será la consecuencia final de esta predicación? Es lo que dice Cristo. ¿Cuál es la consecuencia final de esta predicación? Que nosotros estemos donde Él está. El día que nosotros, ayer escuchaba yo una alabanza muy bonita, un hermano norteamericano que tiene una alabanza que dice, el Dios de Jacob, verlo cara a cara, como él lo vio ahí. Pero eso fue simplemente como una alusión, cuando dice que Jacob vio a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Fíjese que no fue librada su vida, porque él fue al Señor. Ese es el capítulo número 38 de Génesis, cuando el hermano Esaú se ve burlado por Jacob y pasa años y dice, él me la va a pagar. Yo tengo una enseñanza muy bonita ahí, donde yo digo que el tiempo no sana las heridas, no cura las heridas. El perdón es el que cura las heridas. Y cuando él se va para aquel Labán, él piensa, no, mi hermano se le va a olvidar eso. Y pasan años y años y años. En el capítulo número 38, el hermano viene con 400 hombres a caballo, los más fuertes y los más guerreros. No venía a besarlo, no venía a abrazarlo, a decirle mi hermanito, bien bonito. Venía era a matarlo, a escuartizarlo, con toda su gente y lo que él tenía. Y ahí es donde Jacob va corriendo y se va a Peniel, ¿recuerdan? Y se arrodilla y está orando. Y es que cuando viene y se enfrenta el ángel, dice que luchó contra Dios y lo vio cara a cara. Y dice, fue librada mi alma. Él se dio de cuenta que él fue a Dios para que fuese librado de su hermano. Pero había una realidad que nosotros la hemos dicho acá. Había otra realidad. Él no se había dado de cuenta de que él no solamente era enemigo de su hermano, sino enemigo de Dios. Y se podía haber librado de su hermano, pero como dijo Elí, hijos míos, le dijo Elí a los hijos,
Si cualquier hombre peca, puede venir a cualquier tribunal y puede sobornarlo. Y puede salir ileso y puede salir justo y la gente lo ve, guau, ese hombre no hizo nada malo porque le pagó a los jueces. Pero ¿de quién te va a librar de Dios? ¿Quién los va a librar de Dios? Y los hijos no escucharon el consejo. ¿Y qué pasó? Murió el papá y murió los hijos. Y ahí es donde Jacob se dio cuenta. Yo no soy parte de Dios. No soy de Dios. Soy un enemigo. Y cuando Dios viene y me acoge en su seno y me perdona, fue librada mi alma. Y entonces se le produce esa fe de realidad, de no solamente tener una fe como la tiene el mundo, una fe pasiva, sino una fe con propósito, de ver como dijo Job, de a oídas te había oído. Así estaba él, de a oídas yo había oído de Dios, pero cuando yo lo vi cara a cara, entonces ya vi que es una realidad lo que va a suceder. Dios me va a librar de mi hermano, porque ya yo creo en Él que me libró a mí mi alma. Esa es una realidad, una verdad. Eso es por eso que le estoy diciendo, no es simplemente, hermano, nosotros tener un concepto o un título en la mente. La obra del Espíritu Santo en el mundo no es simplemente un concepto, un título. Es una realidad que nosotros tenemos que ver y entender. El texto base que también vamos a ver acá en el punto, el origen del mundo como sistema, que lo hemos visto, comienza en el huerto del Edén y tiene un instrumento muy importante que nosotros ya lo conocemos, que es el diablo. Y dice, y comió y dio también a su marido, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Ahí comienza esta realidad. Comienza esta realidad cuando Satanás los engaña, pero fíjense, hermanos, que aparte del huerto del Edén, ya Satanás había sido pues rebelado contra Dios, se había rebelado contra Dios. Primera de Juan, capítulo número 2, verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Está? El enfoque doctrinal que vamos a ver en estos puntos, el mundo comienza cuando el hombre decide independizarse de Dios. Se establece una nueva naturaleza caída, que no existía, una nueva naturaleza caída. Se desarrolla un sistema basado en deseos, orgullo y rebelión. Dios le bendiga, mi hermana. Amén. ¿Entendieron pues esta serie de pensamientos? El mundo comienza cuando el hombre decide independizarse de Dios y creerle a Satanás. Con que Dios ha dicho, entonces ya no creían a Dios, sino le creyeron a Satanás. Se establece una nueva naturaleza caída, porque ya había una naturaleza caída espiritualmente que eran los demonios, pero hay ahora otra, que es el hombre caído en su carne, rebelado contra Dios, haciendo ahora aquí su sistema, cómo yo vivo mi propia vida, hacer la casa, hacer esto, comida, todo lo que yo hago acá. Y luego, como control de este sistema, cómo es controlado este sistema, se desarrolla un sistema basado en deseos. El hombre busca hacer sus propios deseos, sus propias pasiones. Orgullo, no quiero que nadie me diga nada, yo me la sé toda, ¿entiendes? Y rebelión, si te opones a lo que yo estoy haciendo, entonces me rebelo también contra ti y vino la muerte. Eso es, miren esos pasos, el deseo, el orgullo y la rebelión. El deseo, yo soy guiado y controlado por mis deseos. Yo estoy haciendo lo que a mí me da la gana. Cuando alguien me dice algo, me viene el orgullo. ¿Qué tú me vas a decir a mí? Ya yo soy grande. Y si se opone a mí, viene la rebelión. Lo mato. Me voy de la casa. Es por eso que cuando nosotros tenemos nuestros hijos que ya tienen 12, 13 años, no, yo me voy de aquí, agarro mis maletas y me voy. Ya yo soy un hombrecito. A todos nos pasa, hermano. A todos nos pasa. Entonces viene el hijo queriendo hacer sus propios deseos. Cuando uno se pone en contra de él, sale el orgullo. Yo soy grandecito. Y si uno, hermano, lo quiere, entonces se va de la casa. Como es mi papá, yo no le puedo pegar, me voy. Pero si es otro, se pelea con la otra persona, porque viene la rebelión. Y ahí es donde Caín mata a Abel. Caín hace sus propios deseos, lleva la ofrenda que le da la gana, y se para ante Dios y dice, bueno, yo te traje la ofrenda, el orgullo. Y como no podía pelear contra Dios, mató a Caín. Es lo que le estoy diciendo ahorita.
Así sucede con los jóvenes. Yo no voy a matar a mi mamá, pero me voy de aquí, agarro mi maleta y me voy. Después vienen los 3 días, no, ellos no me quisieron dar comida. Ah, le dice la mamá, viste que el muerto a los 3 días hiede. Es el dicho que está popular. El muerto a los 3 días hiede. Se va para otra casa, pero ya después cuando ven que tienen que alimentarlo, que es desordenado, que es grosero, te vas para tu casa cuando tú te viniste. Entonces allá llega, ya no llega revelado, sino llega arrepentido. Eso es lo que Dios quiere. Lo que no sucedió en el huerto del Edén. Adán no se arrepintió, sino que le echó la culpa a Dios, la mujer que tú me diste. Ahí vino el orgullo disfrazado. Usted no ve que hay gente que dice, no, yo soy muy perfecto. A mí me gustan las cosas correctas. Y entonces quiere estar corrigiendo a otro. No es que eres perfecto, no es que eres correcto, es que eres amargado. Entonces disfrazas tu personalidad con lo correcto. Porque no hay amor en tu vida. Porque hay el orgullo, el deseo. Y después la rebelión. Y nosotros disfrazamos el concepto de lo que somos. No, yo que soy muy correcto y perfecto. Tiene que ser así. Y quiere que tratar a todo el mundo como que nosotros fuéramos unos soldados y él el militar. No es que eres perfecto y correcto, es que eres amargado. Así a veces nosotros nos disfrazamos, nos maquillamos como el payaso. Pero todo eso, hermano, Dios lo saca a la luz. Y se lo hizo ver al hombre en el huerto del Edén. Adán, no te arrepentiste. Y como consecuencia, tus generaciones estarán infectadas con el pecado, con lo que hiciste. Es lo que leímos en Romanos 5:12. Por cuanto todos pecaron, ¿a dónde pecaron? En el huerto del Edén. A toda la raza humana se le imputó el pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, hermano, el mundo no es un lugar geográfico, sino una condición espiritual. Es la manifestación externa del corazón separado de Dios. Lo vamos a dejar hasta aquí. Mire, fíjese que vimos nada más que un solo punto de la estrategia que yo puse en estas enseñanzas que vamos a ver estos 3 meses. Entonces, lo repetimos, el mundo no es un lugar geográfico, sino una condición espiritual. Es la manifestación externa de un corazón separado de Dios. El hombre queriendo hacer sus deseos en orgullo y en rebelión. Dios le bendiga, Dios le guarde, mis hermanos.